Bienvenidos a un nuevo video del canal en donde ahora estaremos estudiando las operaciones fila. Las operaciones fila, pues vamos a entender que son transformaciones sobre las filas de una matriz. Entonces nosotros vamos a tener algunas operaciones que podemos realizar para poder modificar los elementos que están dentro de una matriz. Tenemos tres. Podemos intercambiar dos filas, podemos multiplicar una fila por un número diferente de 0. La tercera tal vez la vamos a cambiar. Aquí podemos decir que la tercera es sumar dos filas y a la 4 sí la vamos a colocar como la suma de un múltiplo de una fila a otra fila. Entonces vamos a ver ejemplos para que se pueda entender un poco mejor cada una de ellas. Primero, vamos a utilizar operaciones fila para poder modificar la matriz, siguiendo lo que mencionábamos antes. Entonces, vamos a colocar por acá intercambio de filas. Podemos intercambiar las filas que nosotros queramos. Eso es a conveniencia, ¿verdad? Dependiendo de lo que queramos hacer con la matriz. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la matriz 6, 9, 3, 12. Nosotros podemos decir, bueno, quiero la fila 1 cambiarla con la fila 2. Para poder simbolizar eso, vamos a colocar un sí, solo sí, ¿verdad? Una flecha que apunta a la izquierda y a la derecha. Entonces tenemos fila 1, la vamos a intercambiar con la fila 2 y colocamos esto para simbolizarlo. Nos quedaría de la siguiente forma. La fila 1 la colocamos en la fila 2 y la fila 2 la colocamos en la fila 1. Entonces, si ven, esto nos indica que estamos cambiando la fila 1 por la fila 2. Luego, también la otra operación que se mencionaba es multiplicar por un número diferente de 0, ¿verdad? Porque si es 0, pues se nos va a hacer todo 0. Entonces, multiplicamos por un número diferente de 0. Entonces, volvemos a la matriz inicial, 6, 9, 3, 12. Vamos a copiarla para solamente estarla pegando. Y entonces multiplicamos por un número. Aquí, pues, vamos a colocar el número por el cual vamos a multiplicar y la fila a la que estamos multiplicando. También no hay que olvidar, bueno, aquí vamos a colocar 2 mejor. 2 por la fila 1. Debemos de colocar dónde vamos a dejar el resultado. Por ejemplo, aquí sería fila 1, vamos a colocar 2 por fila 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces, en la fila 1 vamos a colocar 2 por el primer elemento de la fila 1 y 2 por el segundo elemento de la fila 1, que es 3. Y los otros pues quedan igual porque no se ha realizado ninguna modificación. 2 por 6 es 12. Aquí tenemos 9. 2 por 3 es 6. Aquí está 12. Entonces hemos multiplicado todos los elementos de la fila 1 por 2. Eso podemos hacerlo cualquier número que nosotros queramos menos el 0. Puede ser 4 tercios, 5 novenos, 0.5, menos 4 tercios, ¿verdad? Ahí el que nosotros queramos. 3. Sumar filas. Podemos colocar sumar o restar porque podemos también restarlas. Sumar filas. Entonces volvemos a la matriz inicial. Podemos decir, por ejemplo, bueno, en la fila 2 quiero colocar la suma de la fila 1 más la fila 2. Entonces aquí nos quedaría, en la fila 2 sería fila 1, los elementos de la fila 1 es 6 y 3, más los elementos de la fila 2, que si ven es 9 y 12. Entonces más 9 y más 12. Y en la fila 1 tenemos al 6 y al 3. Entonces 6 más 9, eso es 15 y 3, 12 más 3 es 15. Entonces tendríamos 6, 3, 15 y 15. ¿Qué hicimos? Sumamos filas. Podemos sumar
o restar, no hay problema. 4. 4 y es una de las que más se utilizan. Es como una combinación entre la 3 y la 2. Estamos multiplicando una fila y la estamos sumando con otra fila. Por ejemplo, aquí vamos a colocar sumar un múltiplo de una fila, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Colocamos siempre la matriz con la que iniciamos y vamos a hacer algo, vamos a hacer esta operación con un objetivo, volver 0 este 9 que está aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En la fila 2 quiero colocar menos 9 sextos por fila 1, porque eso va a hacer que esto nos dé menos 9. Entonces, al sumarlo con la fila 2, va a ser que este de aquí se nos haga 0, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si es cierto. En la fila 2 vamos a colocar menos 9 sextos por fila 1. Entonces el elemento de la fila 1 es 6. Y también menos 9 sextos por fila 1 siempre. El elemento de la fila 1 es 3. Entonces si ven, el 6 y el 3 son los elementos de la fila 1. Luego más fila 2, los elementos de la fila 2 serían 9 y 12. Entonces sería más 9 y más 12. Y si ven ahí solamente hemos escrito la fila 2, que es donde queríamos colocar el resultado. La fila 1 queda sin modificación, el 6 y el 3. Entonces, ya realizando las operaciones, menos 9 sextos por 6 más 9, el 0 que queríamos, menos 9 sextos por 3 más 12, eso nos daría 7.5 y arriba nos da el 3. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos utilizado las operaciones fila que se nos permiten poder utilizar. Ahora las vamos a utilizar con un objetivo: transformar la matriz a la matriz identidad. Primero a una matriz identidad de 2 por 2. Recordemos que la matriz identidad de orden 2 por 2 es 1, 0, 0, 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a hacerlo por aquí, ¿verdad? Tenemos la matriz A es 2, 4, 1, 3. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué forma vamos a utilizar para poder llevar a la matriz identidad? Siempre vamos a buscar ir convirtiendo de columna en columna. Primero vamos a convertir esta columna, luego esta columna. Vamos a empezar entonces con esta columna. Lo primero que hay que buscar es que el elemento de la diagonal sea 1. Entonces, el primer objetivo es que ese 2 se nos haga 1. ¿Cómo? Pues en la fila 1 queremos colocar a 0.5 por la fila 1. Porque si observan, 0.5 por 2 es 1. O también lo pueden colocar como un medio por fila 1. Entonces aquí el 2 nos estaría dando 1. Entonces nos quedaría un medio por 2. Ya multiplicamos por el primer elemento, ahora por el segundo. Un medio por 1. ¿Verdad? Entonces, así nos quedaría la fila 1. Y la fila 2 no cambia porque no le hemos multiplicado ni hecho ninguna cosa. Va, entonces, aquí nos quedaría, vamos a dejar de colocar esto para no colocar tanto, solamente iguales. Entonces, un medio por 2, eso es 1. Un medio por 1 es 0.5. Y ahí está. Entonces, teniendo 1 en la diagonal, se nos hace fácil convertir ceros los elementos de la misma columna. Entonces, convertir en 0 este 4 es más fácil. Solo hacemos esto. Fila 2, vamos a colocar
a menos 4 por la fila 1, que es donde está el 1, ¿verdad? Porque menos 4 por 1 es menos 4. Luego, más la fila 2. Y ahí menos 4 más 4, eso es 0. Entonces nos quedaría menos 4 por fila 1, menos 4 por el elemento de la fila 1, es 1. Y vamos a colocar el otro también, menos 4 por el elemento de la fila 1, que es 0.5. Luego más, ahora vamos a sumar los elementos de la fila 2, que es 4 y 3, más 4 y más 3. Y ahí está. Entonces, así nos quedaría la fila 2 y la fila 1 no hay cambios. Y nos quedaría 1, 0, 0.5 y aquí utilizando la calculadora nos queda 1 por suerte, ¿verdad? Porque si nos da 1 ya no es necesario convertirlo en 1. Con este 1 acá es más fácil hacer 0 de acá. También si observan, empezamos con la columna 1. Porque si empezamos con la columna 2, eso nos puede generar problemas. Así que siempre empezamos con la columna 1, luego con la columna 2. Si hay una columna 3, con la columna 3, ¿verdad? Siempre de izquierda a derecha. Aquí ya tenemos la columna 1. Ahora vamos con la columna 2. Vamos a hacer 0 a ese 0.5. Llevamos esto para acá. Y entonces tenemos 1, 0, 0.5, 0.5 y 1. Entonces, ¿qué operación vamos a hacer? Bueno, queremos hacer 0 0.5. Si observan, vamos a hacer esto mismo, solo que vamos a modificar los valores. Por ejemplo, aquí sería la fila 1 que vamos a colocar el resultado, pero como es el 0.5 el que hay que eliminar, multiplicar 0.5 menos 0.5 por la fila 2 y sumarle la fila 1 y ahí lo eliminamos. ¿Verdad? Si observan, aquí era menos 4. Aquí es menos 0.5. ¿Por qué? Porque aquí el 4 era el que queríamos eliminar. Aquí es a 0.5. Entonces nos quedaría menos 0.5 por fila 2. El elemento de la fila 2 es 0. Y el otro elemento de la fila 2 es 1. Entonces, más fila 1. El elemento de la fila 1 es 1 y el otro elemento de la fila 1 es 0.5. Y ahí nos quedaría la fila 2, no se modifica. Y entonces nos quedaría 1, 0, 0, 1, que era lo que queríamos encontrar. Si observan, van a ver que al realizar los ejercicios, estos patrones se repiten. Si manejamos estos patrones, se nos va a facilitar un montón el trabajo al momento de encontrar la matriz identidad con operaciones fila. Vamos con la siguiente matriz. Ahora tenemos una matriz 3×3. Entonces, la matriz identidad que nosotros queremos encontrar es identidad de orden 2. Es 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Verdad? Entonces queremos llevar esta matriz a eso. Vamos a ver cómo nos quedaría. Van a ver que los patrones se repiten. Iniciamos con la matriz 1, 2, 1, 2, 5, 1 y 1, 2, 2. Entonces, como lo mencionábamos, queremos obtener primero la columna 1. Aquí, por suerte, pues ya tiene el 1. Entonces no necesitamos convertir el elemento de la diagonal en 1. Nos apoyamos en ese elemento y hacemos 0 los otros. Entonces, en la fila 2 vamos a colocar menos 2 por fila 1 más fila 2. Si ven, multiplicamos por menos 2 porque el que queremos eliminar es menos 2. Y como ya está el 1, pues hacemos uso de ese 1. Vamos a ver si lo podemos eliminar. Ahí está. Vaya, aquí vamos a hacer dos operaciones a la misma vez para ahorrar espacio. Vamos a eliminar al 2 y también al 1. Ya vieron seguramente, ¿verdad? Como es 1, vamos a multiplicar menos 1 por fila 1 más fila 3. Entonces nos quedaría
En la fila 2 sería menos 2 por el elemento de la fila 1, sería 1, menos 2 por el elemento de la fila 1 es 2, y menos 2 por el elemento de la fila 1 que es 1. Entonces ya hicimos esto, menos 2 por fila 1. Ahora, más la fila 2. En la fila 2 tenemos a 2, 5 y 2. Entonces tenemos a 2, 5 y 2. Y ahí está. Entonces tenemos en la fila 2 esos elementos. Ahora en la fila 3, ¿cómo nos quedaría? En la fila 3 tendríamos menos 1 por la fila 1, menos 1 por el elemento de la fila 1 que es 1, menos 1 por el elemento de la fila 1 que es 2 y menos 1 por el elemento de la fila 1 que es 1. Aquí sí me quedó un poquito abajo de la línea, pero bueno, ahí está. Menos 1 por 1. Vaya, más, más y más. Ahora, fila 3. Los elementos de la fila 3 es 1, 1 y 2. Y la fila 1 pues no la hemos modificado, queda tal cual, 1, 2 y 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 1, 0, 0, ¿verdad? 2, menos 2 por 2, menos 4, más 5, 1. Menos 1 por 2, menos 2, más 1, nos queda menos 1. Luego, aquí está 1, menos 2 por 1 es menos 2, más 2 es 0. Menos 1 por 1 es menos 1, más 2, eso nos da 1. Ya tenemos la primera columna. Como ya está la primera columna, ahora vamos con la segunda. Tenemos que tener 1 en la diagonal. Ya lo tenemos, gracias a Dios. Si no nos hubiese tocado convertir este en 1. Teniendo este 1, es más fácil hacer 0 el de arriba y 0 el de abajo. Entonces, vamos con en la fila 1. Queremos eliminar al 2. Entonces va a ser 2 por la fila donde está el 1. Es la fila 2. Pero sería menos 2, ¿verdad? Menos 2 por la fila 2 más la fila 1. Y en la fila 3 queremos eliminar el menos 1. Entonces, el signo contrario de menos 1 es 1. Entonces, 1 por la fila 2 más fila 3. O lo que es lo mismo, fila 2 más fila 3. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a colocar igual aquí. ¿Cómo nos quedaría? En la fila 1 sería menos 2 por la fila 2. ¿Verdad? Los elementos de la fila 2 es 0, 1 y 0. 0, 1 y 0. ¿Verdad? Menos 2 por los elementos de la fila 2. Entonces, más los elementos de la fila 1. ¿Cuáles son los elementos de la fila 1? 1, 2 y 1. Entonces tenemos aquí 1, aquí a 2 y aquí a 1. Y así nos quedaría. Si ven, lo que hemos colocado es elementos de la fila 2 es 0, 1 y 0. ¿Verdad? Elementos de la fila 1 es 1, 2 y 1. ¿Estamos bien? Entonces ya colocamos para la fila 1. Ahora vamos a colocar para la fila 2, pero la fila 2, si observan, no hay cambios. Entonces queda tal cual, 0, 1 y 0. Ahora la fila 3 sí se modifica, es fila 2 más fila 3. Elementos de la fila 2, 0, 1 y 0. Y a eso les vamos a sumar los elementos de la fila 3, que sería 0, menos 1 y 1. Entonces vemos cuánto nos da. Aquí nos daría menos 2 por 0 más 1, eso es 1. Luego 0 y 0, ¿verdad? 0 y 0. En la otra, menos 2 por 1 más 2, eso es 0. Luego nos da 1. 1 más menos 1, eso es 0. Menos 2 por 0 más 1, eso es 1. Luego 0 y 1. Ya solamente
Aquí por suerte ya está este 0. Si ven, ya tenemos la columna 1, acabamos de hacer la columna 2, ahora vamos con la 3. Entonces, aquí ya casi ya está hecho todo. Primero verificamos que hay 1 en la diagonal, que es con el que nos apoyamos, y con ese 1 de la diagonal eliminamos los otros valores. En este caso, como ya está este 0, solo nos faltaría eliminar el 1. Entonces, en la fila 1 que vamos a colocar, vamos a hacer una resta. Fila 1 menos fila 3, para hacerlo rapidito. Entonces, aquí como nos quedaría fila 1 menos fila 3. Vamos a ver si nos funciona. Sí, ¿verdad? Entonces, en la fila 3 sería los elementos de la fila 1, 1, 0, 1, menos los elementos de la fila 3. ¿Quiénes son? 0, 0, 1. 0, 0 y 1. Y lo demás no tiene cambios. Se colocan tal cual están. Y ya que llegamos a la matriz identidad, ¿verdad? 1 menos 0. Ven, aquí tuvimos un inconveniente. Nos da 1 menos 0. Entonces es porque hemos colocado, habíamos dicho que en la fila 1. Entonces aquí nos quedaría diferente. Si no, aquí nos daba 1 y ya nos arruinaba el trabajo. Entonces aquí tenemos fila 1. Es fila 1 menos fila 3. Sería 1 menos 0, ¿verdad? 0 menos 0 y 1 menos 1. Ahora sí, la que no se modifican es la 2 y la 3. Y ahí nos queda 1, 0 y 0, 1. Hoy sí nos va a dar. Entonces, si ven, ¿qué es lo que hemos hecho? La fila 1, los elementos de la fila 1, 1, 0, 1, que es lo que colocamos al inicio aquí, les estamos restando los elementos de la fila 3, que sería este y este. Aquí está 0, 0 y 1. ¿Verdad? Y el resultado los hemos colocado en la fila 1. Si no, ya habíamos cometido ahí algo. 1, 0, 0 y las demás quedan tal cual. Hoy sí, nos da la matriz identidad que andábamos buscando. ¿Verdad? Entonces, si ven, las operaciones se suelen repetir. Ya al momento de realizar algunos ejercicios, vemos que siempre se repiten para poder llegar a la matriz identidad. Muy bien, hemos llegado hasta el final de este video. Tal vez es un poquito largo, pero espero les sirva de mucho para poder aprender lo que es este hermoso tema de operaciones fila. También les he colocado por aquí algunos ejercicios. Pueden escanear el código QR y poder desarrollarlos. Recordar que ahí también les he colocado las respuestas a las que deben de llegar para poder facilitarles un poco. Muy bien, nos vemos entonces en la próxima clase. Bye bye.